quiero que hablemos un poco acerca del tema de la oración. ¿Por qué será que a veces sentimos que hay oraciones que no llegan al trono de Dios? ¿Por qué será que a veces sentimos que hay oraciones que nos rebotan en el techo, que tal vez nadie nos está escuchando? Mucha gente me ha llegado a decir que hay oraciones que sienten que están como en un limbo, que nadie las escuchó, que se quedaron ahí. Pero yo creo que Dios no tiene días libres, no tiene vacaciones. Dios ha estado atento, dice la palabra de Dios, que sus ojos están sobre los justos, sus oídos atentos a su clamor, a lo que usted pide. Y hemos hablado un poco acerca del poder de las palabras, pero me imagino yo esto: si las palabras tienen poder, imagínate una oración. Hay oraciones que has hecho que de pronto sentís que no han tenido fruto, pero yo creo que estamos entrando en un tiempo y Dios me está hablando al corazón con esta palabra, y es lo siguiente: vienen tiempos donde tus oraciones privadas se van a convertir en milagros públicos. ¿Lo crees en este momento? ¿Sí o no? Yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra de Dios, Mateo capítulo 7, verso 11, porque a veces no sabemos, no tenemos la expectativa, pero tenemos un Padre bueno. De hecho, Jesús, enseñándole a los discípulos, les estaba enseñando cómo orar y les dice: oremos así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y ahí se desarrolla toda la oración del Padre nuestro. Y lo dice Jesús no para que lo repitamos una y otra vez, sino como una oración modelo de lo que tenemos que darle a Dios, darle gracias, darle la gloria, darle la honra, pedirle a Dios que nos ayude, y una serie de cosas que sabemos que tenemos que hacer. Ahora, yo quiero que sepas que las oraciones tienen que ser del corazón. A veces la gente cree que se trata de protocolos, que se trata de una religiosidad. A veces la gente dice, bueno, tenemos que tener los ojos abiertos, de rodillas, estar solo en la casa de Dios, en la iglesia. Bueno, yo creo que hay oraciones humildes que llegan al trono de Dios porque se hacen de corazón. Así como hay cosas que no responde Dios porque no las ve con el corazón correcto. Dice la Biblia, Mateo capítulo 7, verso 11. Ojo lo que dice la palabra de Dios, dice: pues si vosotros, siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas, buenas cosas a vuestros hijos, signo de pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Dice la palabra de Dios. Mucha gente en este tiempo se ha sentido tal vez más espiritual, a veces se sienten más espirituales por venir a la iglesia a decirle a Dios solo gracias sin pedirle nada, pero yo creo que esto es un mandato de Dios. Dios dice, a mí me gusta que me pidan. Y Jesús, por supuesto, lo dice en muchas ocasiones. Jesús dice que todo lo que pidas creyendo y pidas a Dios, al Padre, en mi nombre, dice Jesús, eso lo vas a recibir. O como lo dice la versión Dios habla hoy, dice la palabra de Dios: pues si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo, dice, dará buenas cosas a quienes se las pidan, dice la palabra de Dios. Yo creo que estamos entrando en un tiempo donde tenemos que venir al Señor y pedirle. De todas formas, lo que está en la voluntad de Dios, Dios siempre lo va a contestar. Dios siempre va a bendecir a una persona que viene a orar de todo corazón. Por eso la palabra dice, si ustedes que son malos quieren darle lo mejor a sus hijos. ¿Cuántos de los que están acá tienen hijos y tal vez se dan cuenta de que hay una diferencia cuando los hijos piden algo entre lo que quieren y necesitan? Por ejemplo, si tu hijo llega a pedirte, tal vez estando pequeño, un carro, tú le vas a decir, por supuesto que no está listo. Son pedidos inocentes, tal vez porque no se tiene la conciencia y la noción. Ocupa licencia, ocupa cierta edad y etcétera. Pero cuando un hijo viene a pedirte cosas básicas, cuando viene a pedirte, por ejemplo, algún cuaderno, algún útil para entrar a clases, ropa, pongamos las necesidades básicas, ¿cuántos padres de familia no hacen lo que sea, hasta lo imposible, para dárselo a sus hijos? Qué terrible es cuando tal vez no se tiene para sustentar las necesidades básicas en la familia. Y esto es justo lo que quiere decir la palabra de Dios. Y lo que Jesús dice, ok, ustedes son malos, quieren darle lo mejor a sus hijos, las mejores cosas, se esfuerzan, trabajan, hacen hasta lo imposible. A veces hay padres de familia que hasta doblan jornadas laborales con tal de tener siempre a sus hijos bien, de tener esa alacena, esa refri siempre llena de comida. Dice la palabra de Dios, cuánto más vuestro Padre, si ustedes están dispuestos a hacer lo que sea, cuánto más el Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pídele a Dios, tienes un Padre bueno, pídele a Dios, porque Dios es bueno, porque Dios nunca ha querido verte frustrado, Dios nunca ha querido verte abandonado, decaído. A veces pensamos que la normalidad de nuestra vida es que estemos en escasez, frustrados, abandonados, decaídos, pero lo que Dios dice hoy es, todas las oraciones que estén de acuerdo a mi voluntad, las voy a cumplir. Yo quiero verte feliz, quiero verte bendecido, quiero verte contento, no quiero verte más en esos lutos, en esas decadencias. Tenemos que saber que la oración eficaz del justo es la que puede mucho. Y yo he visto oraciones de corazón, oraciones de verdad, de todo corazón,
pequeñas, porque a veces la gente dice, bueno, tendremos que durar tanto. Yo creo que hay oraciones que son de corazón. Y he visto muchas veces oraciones pequeñas, pero con tanto poder, oraciones cortas, pero que libran tormentas y batallas enormes. Hay cosas en la familia que a veces no tienen solución, cosas a nivel laboral, financiero, emocional, depresiones, lutos que de pronto vienen a la vida y nosotros no sabemos qué hacer, pero para eso justo es la oración. Nunca se te olvide esto: todo lo que sube a Dios en forma de oración baja del cielo en forma de bendición. Así que Dios no se ha hecho el sordo, no es que está solo o abandonado. Dios te ha hecho entender que todas las cosas tienen que pasar en su tiempo, en el tiempo perfecto de Dios. Creo que la persona que me está mirando en este momento, todos los que pueden tener la bendición de recibir esta palabra, Dios ha estado contigo en los peores momentos, en las adversidades y crisis de las peores. Pero en medio de la crisis yo creo que se levanta también una oportunidad enorme para que podamos ver juntos la bendición de Dios. Y quiero que veamos un poco acerca de este tema de la oración, algunas condiciones que Dios establece junto con algunos factores que Dios no toma en cuenta a la hora de que estemos pidiéndole a Dios. Entonces dice la palabra: todo lo que pidas creyendo, pídele a Dios fe, pídale a Dios fe. Si a usted le hace falta fe, si le hace falta tal vez esas ganas de buscar al Señor, pídalo. Yo creo que esa buena actitud que tienes de buscar al Señor es por algo, no es casualidad. Solo te digo de parte de Dios: ten paz en el corazón, utiliza la paciencia. ¿Sabe que la paciencia, dice la palabra de Dios, que es un fruto del Espíritu Santo? Pero dice la Biblia que la paciencia no es lo que la mayoría de nosotros cree, o por lo menos está acostumbrado a escuchar. Las personas escuchan la palabra paciencia y se imaginan que es solo esperar. Pero la paciencia es la habilidad de tener una buena actitud mientras estamos esperando. Yo no sé cuántos están esperando algo de Dios. Yo estoy esperando algo de Dios. Sé que usted también está esperando algo de Dios. Espere pacientemente, porque tal vez las cosas no vayan a salir conforme a tu manera, conforme a tu tiempo, pero saldrán en el tiempo perfecto de Dios. Y eso es lo mejor. La Biblia dice, bueno, de pronto tus caminos no son los de Dios, tus pensamientos no son los de Dios, pero son mejores. El destino de Dios es mejor que lo que tú quieres para ti. Y qué lindo saber que Dios de verdad quiere vernos bien. Yo nunca he querido vernos desanimados, decaídos. Vamos a ver entonces estas condiciones que Dios establece. Número 1, dirigirse a Él. ¿Cuántas veces la gente dirige oraciones tal vez equivocadamente a otros seres? Y es que la Biblia dice que ni siquiera a Jesús, ni a los santos, ni a ningún ángel, ni imagen, dice la palabra de Dios, que a Jehová, nuestro Dios. Vamos a ir a Salmos 65:2. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a Dios. Dirija la oración a Dios. Jesús dijo, ok, ustedes pueden pedirle a Dios en mi nombre, pero siempre a Dios. Usted no puede pedirle al Hijo, tiene que pedirle al Padre. Dice la palabra de Dios, Salmos 65:2, dice, a ti, el que escucha las oraciones, a ti acudirá gente de toda clase, dice la palabra en Salmos 65:2. Dirija su oración a Jesús, al Señor, a Dios. Pida en el nombre de Jesús, pero pídale siempre al Padre. No crea que a usted lo va a sacar la casualidad o lo va a sacar un santo, porque el único que puede hacer algo en tu vida es Dios. Y la Biblia dice que, número 1, dirigirse a Dios. Punto número 2, no pedir cosas que vayan en contra de su voluntad o de las normas. Y tal vez alguien me dice, bueno, ¿a dónde están esas normas? Las normas están en la palabra de Dios. Hay cosas, yo siempre digo esto, para las cuales a veces la gente no está preparada. Yo creo que Dios sabe a quién bendecir, Dios sabe a quién prosperar, Dios sabe a quién enviarle la bendición que tanto ha pedido en el tiempo que Él considera y sabe que es bueno. Porque el problema es el siguiente: si nosotros recibiéramos todo lo que pedimos solo porque sí, tal vez de pronto hay unas cosas que nos pueden hacer daño. Hay cosas para las cuales mucha gente no está lista. Hay cosas para las cuales mucha gente todavía tiene que esperar. Los procesos no son para tu destrucción. ¿Sabe para qué son los procesos? Los procesos son para formarnos. No sé si usted lo ha notado, pero en el proceso es formado su carácter, su vida, su familia, muchas áreas de la vida donde tal vez no pensábamos que Dios podía hacer algo. Todos los días se va formando. Y vea qué lindo lo que dice Primera de Juan capítulo 5, verso 14. No pidamos nunca cosas que vayan en contra de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dicen algunos de pronto, bueno, la voluntad de Dios es la que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo sé yo si algo de Dios? Bueno, lo que viene a sumar, lo que viene a bendecir.
Si algo en la vida a usted le viene a restar, si algo en la vida a usted le viene a dividir, si algo en la vida le viene a hacer sentir triste, usted reprenda eso en su vida en el nombre de Jesús, porque eso no es de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No dice la palabra de Dios que toda la vida va a ser color rosa, pero dice la Biblia y dice Dios en este momento: si Dios está contigo, aunque pases por el valle de sombra y de muerte más terrible, yo te voy a sustentar. Primera de Juan capítulo 5, verso 14, vamos a leerlo, ahí le va a aparecer en la pantalla, dice: y esta es la confianza que tenemos con Él, con el Señor, que le podemos pedir cualquier cosa, dice la palabra de Dios, que esté de acuerdo con su voluntad, y Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos en el Señor, que si pedimos, o sea, no podemos perder esta palabra y esta expectativa, que si pedimos algo a Dios, conforme a su voluntad, la cual siempre es buena, agradable y perfecta, dice la Biblia que Él nos oye. Y si nos oye, por supuesto que viene una respuesta y una contestación. Punto número 3, orar siempre. En el punto 1 lo recalcamos un poco, pero acá lo vamos a estudiar un poco más a fondo. Orar siempre en el nombre de Jesús, reconociendo la autoridad. Por eso Jesús dijo una vez: nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por Jesús. Vea lo que dice, esto lo afirma Jesús en San Juan 14:6, dice: Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Pida en el nombre de Jesús, ore en el nombre de Jesús. Lo que le va a pasar a usted cuando ore en el nombre de Jesús, alguien me preguntaba: ¿cuál es la diferencia? Si al final son lo mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Pedro estaba pescando en aquella noche fatídica, una noche que tal vez era las peores, una noche donde él como pescador había verificado que no era la temporada, no era el día, había lluvia, era muy de noche, y además de todo esto, lo habían intentado toda la noche y Pedro pues no habían pescado nada. Llega Jesús y le dice: Pedro, ahora lo vas a hacer, pero en mi nombre, en el nombre de Jesús. Es que hay una diferencia. Cuando hacemos las cosas conforme a nuestro camino, a nuestra razón, a nuestra inteligencia, y cuando lo hacemos en el nombre de Jesús. Por eso la Biblia dice, Proverbios 16:3, que la clave del éxito es poner a Dios de número 1 en todo. Porque si yo hago las cosas en el nombre de Jesús, nunca podré esperar, por ninguna razón, motivo o circunstancia, una derrota. Pídele a Dios, ora en el nombre de Jesús. Tal vez por tu familia, por tu vida, por tu salud, por la necesidad, por el trabajo, por todo lo que estás esperando. Dios no tiene límites. De hecho, la palabra de Dios dice que los que limitamos a Dios somos nosotros, pero Dios no tiene límites. Dios puede hacerlo mucho más de lo que pides y mucho más de lo que entiendes en esta hora. Vamos por el punto número 4. El punto número 4 es tener fe. Y en caso de no tener fe, hay gente que dice: yo la verdad he estado en los últimos cartuchos de fe, ya no creo, la vida me ha normalizado tanto que me tiene que ir mal, que me tiene que ir de mal en peor, que soy el último en la fila. No, dice la Biblia que usted fue creado para ser cabeza y no cola, para estar siempre adelante y no atrás. ¿Puede creerlo en este momento? Tenga fe, y si no tiene fe en este momento, pídale al Señor más. Dice la Biblia, Mateo 21:22, dice: y todo lo que pidan al orar, si tienen fe, lo recibirán, dice la palabra de Dios. Si tenemos fe, le pedimos algo a Dios, eso lo vamos a recibir. Lucas 17:5, dice la palabra de Dios, verso 5: entonces los apóstoles le pidieron al Señor: danos más fe. Pídale a Dios más fe. Hay algo que Dios nunca te va a negar, y es la fe, es la sabiduría. Pídale a Dios, pídele a Dios de corazón. Punto número 5, ser humildes y sinceros. La palabra de Dios dice: Jehová es alto y no obstante, dice, al humilde lo ve. Salmo 138:6, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: aunque Jehová es elevado, dice, se fija en el humilde, pero el arrogante solo lo conoce de lejos. Seamos humildes. Hay oraciones que tratan como de aparentar. No sé si usted ha visto gente que trata como de aparentar en las oraciones un lenguaje que no utilizan, cosas que no están acostumbrados a decir. Dios quiere que usted sea humilde, sincero. La palabra humildad no tiene que ver nada con pobreza. Yo no sé si usted ha visto, pero hay gente que tiene mucho dinero. Yo he conocido gente con mucho dinero que es humilde. Y así como gente que tal vez no tiene nada de dinero, viven en pobreza extrema y no tienen humildad del corazón. La gente a veces confunde y dice: es que tal persona es humilde, y refiriéndose a que tal vez es pobre o no tiene nada. No. La humildad de corazón es ser sinceros. La humildad es, a pesar de que tengamos o no tengamos, ser humildes es decirle al Señor: bueno, Señor, yo estoy pasando por esto, por lo otro, tú sabes, yo reconozco, necesito de ti. Hay gente que dice en esta vida que no ocupa nada, no necesita nada.
Pero nunca se le olvide que todos somos obras incompletas, que Dios está trabajando todos los días, pero que todos ocupamos de Dios en todo momento. Sea humilde y sincero, porque al humilde Dios lo toma en sus brazos y lo bendice. Al arrogante dice, lo ve de lejos. Tal vez Dios ha visto de lejos tus oraciones porque no has sido humilde, sincero de corazón. Punto número 6. Punto número 6. Punto número 6 es perseverar. Jesús nos da en la Biblia esa garantía. Sigan pidiendo, dice la palabra de Dios, persista, insista y resista. Nunca desista, siga pidiendo y se les dará. Vamos a ir a la Biblia, Lucas capítulo 11, verso 9, dice la palabra de Dios. Así que les digo, sigan pidiendo y se les dará. Sigan buscando y encontrarán. Sigan tocando a la puerta y se les abrirá. Está la famosa palabra de Mateo 7:7, que si usted pide, recibe, que si busca, halla, y si llama, encuentra, ¿cierto? La palabra de Dios dice que el Señor bendice a los que siguen insistiendo y persistiendo en la oración. El problema de mucha gente es que ora y tal vez, como no se dieron muchas cosas cuando ellos esperaban, 1 o 2 semanas, un mes, 2 meses, qué sé yo, como no pasaron muchas cosas, se rinden. Y le dicen a Dios, no, Señor, bueno, ya no pasó, será hasta la próxima. Y dejan la oración, no oraron, porque no siguieron orando, porque hay gente que busca a Dios como el Dios 911. ¿Sabe cuál es el Dios 911? Señor, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, en los incendios de la vida, en los problemas de la vida, el Dios 911. Pero cuando todo está bien, se olvidan de Dios. Lamentablemente el ser humano tiene la tendencia de que si todo está bien, no busca a Dios. Ninguno de nosotros, la verdad es que buscamos a Dios naturalmente. Por eso yo digo, bendito es el problema y la crisis que estamos pasando hoy si nos hace buscar a Dios. Si te acerca a Dios, el problema no era tan malo entonces. Porque si ese problema fue lo que te acercó a Dios para que tú traigas tu vida, tu familia a este altar de Dios, bienvenido es. No es tan problema como usted pensaba entonces. Te trajo felicidad, la felicidad es Cristo. Al final la vida va a pasar y ninguno de nosotros se va a llevar absolutamente nada. Ni la camisa que andamos, ni la blusa que usted anda es suya. Todo es de Dios. Pero procuremos vivir siempre para el Señor. Bueno, estas son las condiciones que Dios establece entonces para que las oraciones sean contestadas. Hay unos factores que quiero ver rápidamente que Dios no toma en cuenta. Y lo voy a decir porque tengo que decirlo. Hay gente que se siente como indigna de pedirle a Dios. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque seguramente si yo voy a la iglesia, el demonio se manifiesta. Pero la iglesia no es un museo de santos. Como dicen por ahí, es un hospital para pecadores. Si has hecho lo peor, si fallaste, si te has comportado lo peor, si tal vez cometiste un pecado terrible, yo creo que lejos de alejarte, tienes que acercarte al Señor. No tienes que alejarte de la presencia de Dios porque Él quiere que te acerques. Y hay un problema con esto y por eso quiero que sepan que Dios no tiene ningún prejuicio sobre ti, no importa si fallaste, si estás alejado. Dios quiere que te acerques en este momento. Bueno, número 1, factores que Dios no toma en cuenta. Nuestra raza o nacionalidad, dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 10, versos 34 y 35. Dice la Biblia, al oír esto, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora de veras entiendo que Dios no es parcial, dice la palabra de Dios, sino que acepta a los que le temen y hacen lo que está bien, sea cual sea su nación. Dios no discrimina a nadie, dice Dios no es parcial, sino que en toda nación, el que le teme y obra justicia, le es acepto, dice la palabra de Dios. Número 2, la posición o postura. A veces la gente dice, bueno, tenemos que estar postrados para que Dios oiga las oraciones, tienes que hincarte. Puede estar usted tal vez con el rostro a tierra, de rodillas o de pie. Vea lo que dice la Biblia, Primera de Crónicas 17, 16, dice la palabra de Dios, Primera de Crónicas 17, 16. Ante esto dice la Biblia, el rey David fue y se sentó delante de Jehová y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Dice la palabra de Dios, Nehemías 8:6, para que usted vea en esta hora lo que el Espíritu Santo quiere hablarle. Dice, entonces Esdras alabó a Jehová, el Dios verdadero, el grande, dice, y todo el pueblo exclamó, dice, amén, amén. Y levantaron, dice, las manos, y luego se inclinaron y se postraron ante Jehová, dice, rostro a tierra. Ahí vemos 2 ejemplos. Vamos a ver el tercero, Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios, pero tan pronto como Daniel se enteró de que el decreto se había firmado, fue a su casa, que tenía las ventanas de la habitación de la azotea abiertas hacia Jerusalén, y siguió arrodillándose y orando y alabando a su Dios 3 veces al día, dice, tal como siempre había hecho hasta ese momento. Entonces ahí vemos diferentes
posiciones, posturas de gente que oró al Señor y que nunca le fue negada la oración. Y dice Marcos 11:25, dice, cuando estén de pie orando, dice, perdonen cualquier cosa que tengan contra alguien, para que su Padre que está en los cielos también los perdone a ustedes sus ofensas. Esto sí necesita usted. No es tan importante si usted está de rodillas, si está de pie, si está rostro a tierra, pero sí, dice Marcos 11:25, cuando estén de pie orando, no importa, puede estar de pie, de rodillas, si haga algo, perdone cualquier cosa que tenga contra alguien, para que el Padre que está en los cielos también perdone a ustedes sus ofensas. Quiere decir que hay oraciones que Dios no contesta, no te ha contestado porque usted no ha sido capaz de perdonar. ¿Sabía usted que el perdón es una medicina mucho mejor para usted que para la persona que está perdonando? Hay gente que lleva cargas en su vida, rencores, resentimientos, falta de perdón. Y lo que el Señor nos dice es, bueno, si ustedes no quieren perdonar, ¿cómo esperan que Dios los perdone? Pongan ejemplo ustedes primero, dice el Señor. Número 3, si oramos en voz alta o en silencio, Dios contesta hasta las oraciones que hacemos en el corazón. No sé si usted ha estado en un momento, pero a veces las palabras sobran. A veces tal vez usted está en la presencia de Dios y llora. Y Dios supo lo que le pediste, lo que le dijiste. Dios supo lo que habló tu corazón. Por eso vea lo que dice Nehemías 2, del 1 al 6. Vamos a leerlo rápidamente. Dice la palabra de Dios. Y en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, le trajeron vino al rey. Yo, como siempre, agarré el vino y se lo serví. Ahora bien, yo nunca había estado triste en su presencia. Por eso el rey me dijo, te veo decaído, ¿qué te pasa? No estás enfermo, así que debe ser que tu corazón está triste. En ese momento sentí muchísimo miedo. Entonces le dije al rey, verso 3 de Nehemías 2, dice, le dije al rey, larga vida al rey. ¿Cómo no voy a verme triste? Dice, cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas fueron quemadas. El rey me preguntó, ¿qué es lo que quieres hacer? Al instante le oré al Dios de los cielos, dice, y contesté, si al rey le parece bien y si este siervo tuyo tiene tu favor, envíame a Judá, a la ciudad donde estén enterrados mis antepasados, para que pueda reconstruirla. Entonces el rey, que tenía a la reina sentada a su lado, me dijo, ¿cuánto va a durar tu viaje? ¿Y cuánto volverás? ¿Cuándo volverás? Dice, así pues, el rey le pareció bien enviarme y yo le dije el tiempo que estaría fuera. Esto es lo que dice Nehemías capítulo 2, del 1 al 6. Así que si usted ora en voz alta, en silencio, las oraciones del corazón también Dios las escucha. Y punto número 4 dice, si nuestras preocupaciones son grandes o pequeñas. A veces pensamos que Dios va a contestar la oración de acuerdo al tamaño del problema, al tamaño de la situación que estamos pasando. ¿Sabe? Yo creo que a Dios no le interesa tanto si estás pasando por un momento triste, muy triste o demasiado triste. Dios igual está dispuesto a escucharte. A veces la gente cree que la mano de Dios se mueve según el tamaño del problema o según la tristeza del corazón. Es que podemos estar pasando por el peor momento de la vida, que Dios siempre nos va a escuchar. Si la preocupación ahora es grande o pequeña, no importa, Dios te va a escuchar. La palabra te hace esta invitación. Primera de Pedro 5:7, y con esto vamos terminando, dice, mientras echan todas sus iniquidades sobre Él, porque Él se preocupa por ustedes, echando sobre el Señor todas las inquietudes, porque Él se preocupa por ustedes. Dios tiene cuidado de ti. Imagínense qué bueno saber que no tenemos que preocuparnos porque ya el Señor se preocupa por nosotros. Él sabe lo que estás viviendo, sabe lo que estás pasando, conoce la tristeza, la amargura de tu corazón, sabe que en este momento tal vez no sabes qué hacer, que no sabes a dónde ir. Sabe el Señor tal vez todo lo que tu alma ahora padece. Hay cosas que a veces nosotros no le contamos a nadie, es cierto. Hay cosas que solo usted y Dios las saben, porque tal vez usted dice, bueno, de por sí nadie me va a entender, nadie me puede ayudar. Hay cosas que solo tú y Dios saben, y eso está bien, porque ahí Dios te dice que en eso que solo tú y Dios saben, en eso que solo tú y yo sabemos, te voy a bendecir, te dice Dios. Nada más espero de todo corazón que cada vez que te acerques al Señor lo hagas de corazón, lo hagas humilde, sincero. Las oraciones Dios de verdad las escucha. Dios no se ha hecho el sordo. Dios no está ciego como para decir, bueno, no puedo verte, no puedo escucharte. No, Dios ha visto todo, ha escuchado todo. Hasta el más profundo dolor de tu corazón, hasta el más profundo dolor de tu alma, ahí ha estado el Señor. ¿Y sabe qué es lo bueno de esto? Saber que Dios está con uno en las buenas, en las malas y en las peores. Que el mismo Dios que nos ayudó en el pasado, tal vez a salir de una o varias situaciones, es el mismo Dios de este presente que nos ayuda hoy. Pero también dice la palabra de Dios que es el Dios que nos va a ayudar en el futuro. No tenga miedo al futuro. Ya el Señor estuvo ahí. El Señor te sigue acompañando, te bendice, te prospera en tu caminar.
pero pidámosle a Dios. No podemos sentir que las oraciones no son escuchadas por Dios. Hay gente que no ora por esto. Todas las oraciones son escuchadas por Dios. Y no importa lo que hayas hecho, lo que haya pasado, lo que hayas tenido tal vez en tu vida, pecados. Hay gente que me ha dicho, yo no me siento digno de venir a la presencia de Dios. Pero Dios te dice, te estoy esperando. Te quiero otra vez bendecir, te quiero prosperar. Si has estado pasando por un momento duro, una situación difícil en tu familia, de escasez, yo la conozco. Nada más dale a Dios la oportunidad de que Él haga algo en tu vida. Las preocupaciones, las cargas, de por sí no podemos hacer nada. Siempre me gusta decirle a la gente que las preocupaciones de la vida son como una silla mecedora. Aunque sintamos que estamos haciendo algo, no estamos yendo para ningún lugar. Hoy Dios te dice, pon sobre mí todas tus cargas, tus preocupaciones. Yo me preocupo por ti. El pueblo de Israel estaba mal en una ocasión. Y la palabra dice en Éxodo 14:14 que Dios les dijo que iba a pelear por ellos. A veces nada más tenemos que estar en primera fila, sentarnos, tener paz en el corazón y ver cómo Dios pelea las batallas por nosotros. Hay batallas en este momento que Dios está peleando por ti. Hay batallas en este momento que el Espíritu Santo está peleando por ti. Y vas a ver la victoria porque no estás solo. Es más grande el que está contigo que el que está en tu contra. Y si por un camino vinieron los enemigos, por 7 se van a tener que ir. Porque nadie puede hacerle frente a un hombre o una mujer que ha determinado en su vida creerle a Dios y que hace de Dios siempre su número uno, su centro, en el nombre de Jesús. Así que oremos. Ore más, preocúpese menos. Créale a Dios más, preocúpese menos. Y veamos juntos la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza. Me gustaría en este momento que usted me dejara ahí su nombre. Quiero orar por usted. Creo con todo el corazón que la oración colectiva trae las victorias. Si hoy usted y yo nos unimos en oración, creo que vamos a ver grandes resultados, porque no es lo mismo que oremos acá solos, a que haya gente en México, en Estados Unidos, en Argentina, en España, en Chile, en todos lados donde nos escriben y digan, bueno, nos unimos bajo la misma dirección, bajo lo que llamamos como la ley del acuerdo. Nos unimos en oración sabiendo que la oración colectiva atrae las victorias. Sé que su familia ocupa oración, sé que su vida personal ocupa oración. Usted necesita de una oración de la gloria de Dios para que Dios pueda llenar todos los vacíos. Nunca trates de llenar vacíos con cosas que nunca van a poder llenar, porque solo Dios puede llenarlo. Cosas que solo Dios puede llenar en tu vida, en el nombre de Jesús. Me dejan ahí su nombre, comparte este mensaje ahí en YouTube, en el Facebook. No sé si estás escuchando en la radio Pura Vida 106.3 FM, pero de algo estoy seguro en este momento, te lo voy a decir con todo el corazón, que lo mejor para tu vida no ha llegado en el nombre de Jesús. Lo mejor para ti, para tu familia y todo lo que representas está por venir. En el nombre de Jesús, hecho está.